cómo ha pasado. Bien, muchísimas gracias, Verónica, por esta invitación, por esta presentación tan amable. Efectivamente, las personas que estamos aquí hoy convocadas pues nos conocemos en la mayor parte, y doy la bienvenida pues a todos los alumnos de arquitectura que se han añadido, a las personas del cuerpo académico de la universidad, todos los profesores, investigadores y miembros de la administración, y doy la bienvenida a los invitados ocasionales que me consta que vienen también de Cataluña, que también muestran interés y que me acompañan en lo que sería pues el día de hoy. Bien, ¿de qué vamos a hablar? ¿Veis la segunda diapositiva para probar si funciona? Sí, sí se ve. Ah, qué bien. Pues vamos a hablar de una historia real que sucede entre los años 1939 y 1947. Básicamente es la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y 2 años siguientes. Todos esos puntos rojos que veis en este mapa forman parte de esa historia. El libro habla de una documentación que es correspondencia entre todos estos países. De entre estos lugares hay 4 que son principales. Uno es Londres, otra es Nueva York, otro es Ciudad de México y luego está la capital de los Estados Unidos, que es Washington, donde sucede la mayor parte de lo que sería la resistencia de los aliados que al final pues vencen al nazifascismo. En ese momento Europa está en guerra y España está en posguerra. España está en un proceso de represión propio de un gobierno paramilitar que es heredero de una guerra civil. Y bueno, en la imagen se representa lo que sería algo que todavía no se ha juzgado, que sería un montón de crímenes que la historia de España pues se ha resistido a juzgar por sus razones serán. Los apartados de esta presentación son los siguientes. En primer lugar, vamos a hablar de qué es un trabajo documental, es decir, es un trabajo de investigación. Por eso creo yo que es de interés para la universidad, también para los alumnos y también para mis compañeros. Luego hablaremos de un documento que es el origen del libro, que es una apelación que los catalanes presentan a las Naciones Unidas en 1945, justo cuando las Naciones Unidas están redactando la carta que da origen a la ONU. Entre 1942 y la ONU, que se funda en 1945, lo que son las Naciones Unidas no es lo que es ahora la ONU, es una alianza militar que se diseña inicialmente entre el Reino Unido y Estados Unidos, que luego al final forma un conjunto de 20 países que son los que se alían para vencer el nazifascismo. Bien, luego hablaremos de lo que se descubre en el libro, es decir, cuando se investiga estos documentos que aparecen a la luz pública recientemente, pues aparecen un cúmulo de historias que los catalanes no sabíamos que ocurrieron. Entonces, las vamos a recuperar. Luego miraremos lo principal que nos dice esta apelación y por lo importante. Haremos una reflexión de por qué esta historia nos había quedado oculta, se nos había borrado de la memoria. Es decir, es una historia, creo yo, importante, ahora lo veremos, pero no formaba parte de lo que serían los libros de historia. Al final voy a comentar pues qué aprendizaje he recibido, a mi modo de ver, de esta investigación, por qué creo que es importante y en un último apartado os voy a informar de la repercusión que ha tenido el libro, con lo difícil que ha sido en este sentido pues hacerle promoción. Paso a la siguiente diapositiva, si no la veis me lo decís. Aquí en la diapositiva muestro pues cuál es el origen y el contenido de este libro, que es un análisis documental. Los documentos están en el Archivo Nacional de Cataluña, Archiu Nacional de Cataluña. En total he trabajado e investigado 190 folios. La mayor parte es correspondencia entre los catalanes exiliados a Nueva York y la resistencia internacional durante la Segunda Guerra Mundial.
correspondencia entre los organismos de Estado de Estados Unidos, los catalanes de Nueva York, los catalanes de Londres, los catalanes de Francia y los catalanes de la mayor parte de países de América Latina, principalmente de México y, en segundo lugar, principalmente Buenos Aires, Argentina. Estos documentos han estado 75 años ocultos en manos privadas, ¿vale? En primer lugar, resaltar que estos documentos los ha custodiado el señor Josep Carner Ribalta, que fue uno de los exiliados que fue, por lo que parece, el más activo, el más dinámico de esta historia, Josep Carner Ribalta. Anteriormente se alió con unas fuerzas militares catalanas que intentaron provocar una revolución en Cataluña y sacar la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Luego fue miembro del gobierno. Su vocación es polifacética, fue una persona con muchas cualidades culturales, es poeta, escritor, llegó a realizar lo que sería el guión para una ópera que se hizo en el Liceu de Barcelona y además estuvo a punto de construir lo que sería la primera industria cinematográfica de Cataluña, cuya inspiración fue Hollywood. A partir de esta experiencia como espía, como consejero del gobierno de Cataluña en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, se dedicó plenamente al mundo del cine en California y trabajó para la Paramount. Es importante que reconozcamos pues, que de este señor, Josep Carner Ribalta, pues, no le hemos hecho el merecido reconocimiento internacional y sobre todo nacional en Cataluña. Parte del libro, por no decir todo el libro, ha sido supervisado por su hijo, George Carner, que nos regala el prólogo del libro. Extraordinario haberlo conocido, una persona estadounidense que también es catalana y que en su vida pues, ha honorado también lo que sería la obra de su padre. George Carner no sabía que esta información que ha sido recuperada pues formaba parte de una historia que él mismo tampoco, igual que yo, pues ha descubierto. ¿Por qué no sabía esto George Carner? Pues porque Josep Carner Ribalta se lo facilitó a otro investigador catalán llamado Víctor Castells. Y Víctor Castells pensó, por sus razones habrá, que esa información era demasiado sensible y se la guardó. Y hasta que no se murió, no fue, porque este señor Víctor Castells tuvo un gran archivo en su casa, no ocurrió algo, digamos, algo casual, que fue pues, que toda su documentación fue a parar a este archivo nacional, pero nadie le dio la debida importancia. Esto ocurrió entre los años 2018 y 2019. Es decir, alguien, algún día, tarde o temprano, se habría dado cuenta de que aquí había una correspondencia muy importante. Pero en ese momento, pues, el Archivo Nacional pues, lo pasó por alto. O al menos eso parece. ¿Cómo llegué yo a encontrarlo? Gracias a un amigo, Jordi Miravet, también persona importante en Cataluña, presidente del Memorial 1714. Jordi Miravet y yo nos conocemos y sabemos que esta apelación era importante y queríamos saber más. Buscando, descubrimos que Víctor Castells tenía esta información y lo que no nos esperábamos, nunca nos habríamos imaginado que encontraríamos tanta documentación y que podríamos llegar a construir otra historia, otra manera de entender lo que sucedió entre los catalanes, los Estados Unidos, Londres, el Foreign Office y lo que sería el prólogo de la CIA, que es la OSS, en esos años. Aquí muestro la caja donde encontré estos documentos. Bien, este libro ha necesitado unos meses para tener repercusión. Ahora está publicado en el archivo, en la web de la Generalitat de Cataluña, del Archivo Nacional de Cataluña.
¿Qué informa? Pues informa que esta apelación, junto con una documentación asociada, ha sido recuperada y se pone a la luz. Gracias a la perseverancia de Georges Carnet y mía, todo valga decirlo, pues el Archivo Nacional ha digitalizado la mayor parte de estos documentos y los ha entregado a su legítimo propietario, que es Josep Carnet Ribalta. Y en este artículo que está publicado, que ha sido este verano, que ha sido un regalo de este verano, pues se menciona pues, que gracias a mi insistencia, pues el Archivo Nacional de Cataluña pues, ha repensado la necesaria documentación archivística de toda esta documentación. Y además recomiendan como libro este libro que estamos presentando para quien quiera saber más, cosa que me alegra muchísimo y no me lo esperaba. Parte del libro, como os decía, son la transcripción de 30 documentos. Aquí reflejo dos documentos o dos capturas de la página donde están dos documentos. Están en catalán. La forma de gestionar y de informar de estos documentos es académica. Informo de en qué caja, en qué fondo del archivo se encuentra. Informo si es un texto original, si es una copia de un texto original, si está firmado, si está sin firmar, si está escrito a máquina, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, el documento de 1942 es la demostración de que se constituyó de un modo, digamos, no público, una delegación del Gobierno de Cataluña en Nueva York en 1942 para ejercer con todas potestades supeditadas por el presidente del Consejo Nacional Catalán y por el presidente del Gobierno vasco en el exilio, José, ahora se me va, José Antonio Aguirre, se constituyó oficialmente con una misión de establecerse como brazo derecho, brazo principal de todo el movimiento político catalán a la resistencia, al servicio y fiel a los Estados Unidos. El mismo día que se constituye esta delegación del gobierno catalán, se hace la inscripción oficial en el Departamento de Estado de Washington. ¿Vale? Esta autoridad es la que luego, en 1945, presenta la apelación. Y esto lo hemos descubierto gracias a estos documentos. Pero hay más documentos. Y tenemos aquí pues, un primer problema. Cuando empiezo a estudiar, con Jordi lo comentamos y tenemos un montón de sorpresas, nos damos cuenta pues, que no se había valorado suficientemente esta apelación. La apelación se conocía, pero no el contexto. ¿Me escucháis? Sí, Andreu, sí te escuchamos. Perfecto, es que me ha parecido oír un ruido. Sigo. ¿Qué es importante? Desde Cataluña. Molt bé, gracias. Os decía, la apelación no se conocía si fue aceptada. No forma parte de la historia oficial. No existe ninguna investigación. Quienes debieron haberla conocido apenas se refieren a ella y cuando lo hacen lo comentan como una curiosidad. Esto es la realidad, por eso nadie habla de ella. Ahora, a partir de ahora, creo que deberán de hablar de ella. Hay un cúmulo de historias que no nos esperábamos encontrar. Vamos a empezar un poco por estas historias. En primer lugar, los catalanes de Nueva York se erigieron como agentes al servicio de los aliados fieles a los Estados Unidos de América. Crearon y publicaron y entregaron por todas las instituciones del gobierno de Estados Unidos una política que se declaraban abiertamente antifascistas. La primera gran gestión fue interceder para lograr diplomáticamente la liberación del secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, el partido que en ese momento representaba al gobierno en el exilio, que se llamaba Josep Tarradellas, que fue detenido por las tropas nazis en Francia en 1941. Tras la previa detención y entrega a Franco del presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, quien lo hace ejecutar en el Castillo Militar de Barcelona en 1940.
Esto tampoco lo sabíamos. Todo viene dado por una serie de correspondencia que en primer lugar viene de Buenos Aires. Buenos Aires sabe, porque está en contacto con Europa, y son los primeros en saber que ha sido detenido no solamente Josep Tarradellas, sino el brazo derecho del anterior presidente, que fue Francesc Macià, que es Bonaventura Gasol. Andreu Abelló fue un agente desde Ciudad de México que fue, digamos, el canal entre los Estados Unidos, América, desde México, sin ser gobierno. Este señor, Andreu Abelló, también forma parte de la historia de México y también se merece nuestro reconocimiento. Andreu Abelló dice, yo desde aquí no puedo arreglarlo. Vosotros, catalanes de Nueva York, que estáis allí y que os saben quiénes sois, haced algo porque vosotros podéis solucionar para evitar otro crimen. En ese momento tenemos que contextualizar quién hay también en Nueva York. En Nueva York está una persona que también nos ha aparecido en esta documentación. Se llama Josep Anton Givernou. Givernou fue embajador de España durante la Segunda República en Washington. Catalán. Fue quien en nombre de España hizo todo lo posible para conseguir la intervención militar de los Estados Unidos contra Franco y sus aliados nazis y fascistas italianos en la guerra civil. Givernou se encontró con el rechazo del gobierno de los Estados Unidos e intervenir en la guerra civil española, porque hubo otra gestión diplomática, liderada por la Iglesia Católica y el obispo de Boston, que fue luego el secretario del Papa, que se constituyó como este obispo de Boston como vicario apostólico de las fuerzas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial de la Iglesia Católica. Bueno, pues esto lo vio Givernou. Givernou formaba parte de este grupo de catalanes y fue el agente secreto que se le dio pues un pasaporte secreto diplomático para moverse libremente por el mundo durante la Segunda Guerra Mundial y después desapareció. Evidentemente este señor pues seguramente trabajó luego para la CIA. ¿Por qué? Porque nos dice en sus memorias, que nadie tampoco se ha dado cuenta que existen, que tuve acceso a ellas gracias a una información que me dio el editor del libro, Josep María Urteu. Pues este hombre se entrevistó en privado durante el franquismo con Josep Tarradellas y con el rey que habría sido el legítimo rey de España, Juan de Borbón, entre otras personas. Bueno, aquí vemos cómo Andreu Abelló envía varios telegramas, vemos cómo los catalanes de Nueva York envían los telegramas a la embajada francesa, también cómo los envían al New York Post, y vemos luego también otras cosas. Paralelamente, en Ciudad de México se constituyó pues, lo que sería el foco de la resistencia republicana española y catalana durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que construyeron los catalanes de México fue la Biblioteca Catalana. Aquí tenemos el documento que nos informa de esta noticia. Los catalanes siempre han sido muy amantes de explicar al mundo, allí donde van, todo catalán es un embajador de lo que sería su lengua, su cultura, su historia. Me ha parecido que valía la pena mostrarlo porque estamos en México. También hicieron campaña publicitaria, es decir, mientras hacían espionaje, mientras hacían política, mientras hacían contactos y una red de resistencia, también publicaban folletos, en este caso, Cataluña ante el mundo por nuestra libertad nacional, un manifiesto en enero de 1943. Y aquí vemos otros documentos que también han aparecido, que es cuando empieza esta historia en Nueva York. Esto empieza cuando los catalanes, vencidos por Franco en 1939, se ven obligados a exiliarse a Francia. Aquí vemos una carta firmada por Anton Maria Esbert. Anton Maria Esbert fue una persona que trabajó siempre a la sombra, responsable de la masonería franco-hispana. Anton Maria Esbert luego fue quien, precisamente, cosas de la vida, fue quien se ocupó para ir a San Francisco en 1945 y desautorizar la apelación de los catalanes de 1945. Pero antes, Anton Maria Esbert
les pidió ayuda a los catalanes de Nueva York. Aquí está la historia de cómo se organizan los catalanes en unas situaciones pésimas. Más de medio millón de catalanes fueron exiliados a pie y fueron acogidos en campos, digamos así, campos de concentración en el sur de Francia, como lo ha sido pues todas las emigraciones que ahora estamos viendo que están sucediendo pues, en Oriente Próximo y que sabemos que suceden cada 2 por 3 también en África y, por no decir, en algunas zonas, en algunas épocas en América Latina. Vemos también aquí cómo piden también en su momento al presidente Franklin Delano Roosevelt la ayuda de los Estados Unidos para liberar a los catalanes y darles apoyo. Este apoyo fracasa porque Francia es rápidamente invadida por Hitler en el mismo año 1940. Y entonces, cuando esto ocurre, toman conciencia desde Nueva York que aquí se ha acabado cualquier posibilidad de reconstruir el gobierno catalán en Francia. Aquí vemos, por otro lado, documentos que muestran cómo los catalanes de Ciudad de México dan autorización a los catalanes de Nueva York para que les representen ante las cancillerías. ¿Qué cancillerías? Lo vemos aquí en el mismo documento de Buenos Aires, ante la Cancillería de las Naciones Unidas. Pero estos cables, estos telegramas, son de todos los catalanes, 1943, de América Latina, que les dicen a los catalanes de Nueva York: trabajad para la liberación de Cataluña del fascismo y de la opresión y respetad lo que serían las instrucciones de Londres, porque desde Londres es donde se cocía todo, es decir, el canal era Washington-Londres. Bueno, pero hay más historias. No solamente encontramos estas historias. Vamos a hacer una relación. Mi madre me dijo el otro día: qué bien que has hecho un resumen, porque tu libro cuesta mucho de leer porque hay mucha información. Bueno, pues aquí está el resumen. Primera cosa que creo que es importante y que vale y que forma parte del descubrimiento que has facilitado, esta lectura de estos 1090 documentos o folios. Primer punto: reconstrucción. Se demuestra que gracias a Nueva York se reconstruyó política y clandestinamente la resistencia catalana durante la Segunda Guerra Mundial. Que en Nueva York se trabajó en forma de espionaje al servicio de los Estados Unidos de América. Existe la prueba, la evidencia documental, que hubo una alianza con el gobierno vasco en el exilio para una eventual revolución en España. Y la creación de sendos referéndums de autodeterminación para la liberación vasca y catalana de la opresión fascista. Fue un proyecto que se contactó con Washington, desde Washington con los catalanes antifascistas de toda América. Es decir, que contactó los catalanes de Nueva York a los agentes de Washington con los catalanes antifascistas de toda América para crear una red. Esto lo pidieron los mismos agentes del gobierno norteamericano. Luego, se diseñó un desembarco forzado en playas catalanes en la Operación Torch de 1942, cuando las tropas de Estados Unidos cruzan Gibraltar y ocupan el norte de África. Fue un plan B si Hitler se le ocurría invadir España para cerrar Gibraltar y aislar las tropas norteamericanas en el norte de África y vencerlas. Para que esto no sucediese, se creó un plan B. Este plan B se informó a Franco antes de que las tropas estadounidenses cruzaran el estrecho, y Franco no hizo nada, pero se le avisó el día antes. Esto nos lo dice Gibarnau. Luego, otro punto: se colaboró con el Departamento de Estado estadounidense para el diseño potencial de una eventual invasión forzada de España, así como la restitución de un gobierno democrático con un reconocimiento de la identidad plurinacional española. Es decir, la invasión de España también fue diseñada y cómo se produciría la transición a un espacio plurinacional se diseñó desde Nueva York y fueron catalanes. Luego, se colaboró con la propaganda antifascista en América Latina desde Nueva York al servicio de los Estados Unidos de América. El contacto fue Nelson Rockefeller, el hermano de David Rockefeller, que facilitó los terrenos de la ONU
Bueno, y finalmente, pues también se demuestra que desde Nueva York se reconstruyó el gobierno catalán desde México. Es decir, desde Nueva York, como que eran pocos, aunque tenían mucho poder, se construyó con México la reconstrucción de un gobierno provisional. ¿Para qué? Pues para estar preparados para presionar a las Naciones Unidas cuando finalizase la Segunda Guerra Mundial y el general Franco se quedase solo sin el apoyo de Hitler y Mussolini, que lo había llevado al poder. Esto es lo que se descubre y esto, pues evidentemente, uno para una cosa así nunca está preparado. ¿Qué pide la apelación? Pues pide que su retrasado caso de liberación nacional sea, desde ese momento, 1945, puesto a la orden del día como un caso que necesita inmediata atención. Claro, aquí sabemos, ahora, antes no lo sabíamos, ahora sabemos que tenían autoridad para dirigirse así a las Naciones Unidas. Punto B. Pide que su reclamación de autogobierno sea registrada para solución inmediata bajo los principios y cláusulas de la Carta del Atlántico. La Carta del Atlántico de 1941 es cuando se constituye técnicamente la alianza de las Naciones Unidas entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La Carta del Atlántico dice: todas las naciones, sean grandes y pequeñas, tienen derecho a su libre determinación. Independientemente de cualquier solución política que sea planteada para España. Es decir, España podéis plantear lo que queráis, pero aquí tenemos que registrar esta reclamación y tenemos que atenderla bajo los principios y cláusulas de la Carta del Atlántico. Bien. Punto C. Pide que su posición dentro de la organización política de España sea decidida por Cataluña misma a través de plebiscito de los catalanes nacionales después de reconocido su estatus de nación. Es decir, Cataluña dice que se reconozca que es una nación y que se ejerza un plebiscito. Y ahora pensaréis, ¿pero esto tiene que ver con 2017? Claro que tiene que ver. Todo empieza, la reacción catalana en el siglo XXI empieza cuando el Tribunal Constitucional Español dice a los catalanes que no son una nación, cuando los catalanes lo han decidido proclamar en una ley. Bien, punto D, que pide en 1945 esta delegación del gobierno catalán en el exilio al servicio de los Estados Unidos y los aliados, pide, punto D, que cualquier otra desavenencia o disputa entre Cataluña y España sea sometida para ser oída ante el Consejo de las Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia. En ese momento se entiende que la Corte Internacional de Justicia tendrá potestades, cosa que no ocurre después de la Carta de las Naciones Unidas. Aquí, en ese sentido, la Carta hace un paso atrás, ¿vale? Es decir, cuando se acaba la guerra, todo se ve de otro modo. Y luego añade al final: al someter esta reclamación de liberación nacional ante esta conferencia, ante la opinión pública internacional, Cataluña espera justicia ante las Naciones Unidas, que no es la ONU, es la alianza militar que vence al fascismo. Bueno, entonces, ¿por qué no sabíamos esa historia? Esto es un tema muy delicado, ¿vale? Muy delicado, especialmente, yo creo, para los catalanes, y también para los españoles y para otros, también para los ingleses. Lo explico de este modo. Carles Pisonyer, quien fuera el presidente del Consejo Nacional Catalán de Londres, dejó escrito en sus obras póstumas, que las que publicaron una vez muerto, fallecido, que, según Josep Tarradellas, quien fuera el secretario general de Esquerra Republicana, que fue quien gestionaba en la sombra todo lo que sucedió en esos años políticamente en la República Catalana, pues dejó escrito que en 1945 Esquerra Republicana de Cataluña estaba controlada por la francmasonería, que deseaba una España unida. Y en 1945 le ofrecieron a Carles Pisonyer crear un gobierno catalán y presidirlo, a cambio de desmantelar el Consejo de Nueva York y la estructura creada entre Nueva York, México y toda América. ¿Qué ocurrió? Pues Pisonyer aceptó, pero no consiguió crear gobierno y aún así desmanteló el Consejo de la Resistencia Catalana durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo sin consultar a sus consejeros. Luego, en sus memorias,
indica que los servicios secretos franceses le instaron en 1946 a aceptar la monarquía cuando se muriese Franco, o cuando Franco lo conveniese oportuno. Luego le ofrecieron presidir la República Española en el exilio sin margen de maniobra y no aceptó. En ese momento dijo, hasta aquí hemos llegado, se fue a Venezuela y de allí pues no volvió nunca más, y se dedicó a la enseñanza. Josep Tarradellas acaba en 1954 presidiendo la Generalitat de Cataluña en el exilio, pero nunca internacionalizó el pleito catalán a nivel internacional y se desentendió de la sede internacional del catalanismo político hasta la década de 1970, que estaba situada en Ciudad de México, que sí siguió internacionalizando el pleito catalán, es decir, denunciando la represión franquista y pidiendo la liberación catalana a las Naciones Unidas y a la UNESCO. ¿Por qué no sabíamos esa historia? Esa es la pregunta que nos hicimos muchos, y yo especialmente, y también Georges Carnet, pero del modo que lo he vivido, resalto estos temas. En 1946, las Naciones Unidas ponen a juicio, crean una subcomisión para decidir qué hacen con Franco. Y Franco organiza un referéndum en España para pedirles a los españoles si quieren la monarquía, sí y no, y gana el sí. De ese modo, Franco, ante la opinión pública internacional, se compromete con la restitución monárquica. Luego Franco, vimos, la historia ha demostrado que no fue generoso con la monarquía. Pidió educar él al futuro rey y coronarlo él cuando él lo quisiera, y hasta que no se murió no se coronó el rey Juan Carlos de Borbón. En 1946 la ONU hace una resolución después contra el general Franco, pero muy licuada, muy de apariencia. En el fondo no consiguió nada más que lo que sería una presión diplomática. En 1948 se constituyó un pacto oficialmente ante la opinión pública entre el heredero al trono Juan de Borbón y Franco, que es cuando Franco le dice, si quiere que la monarquía vuelva a gobernar España, tendré que educar a su hijo, y su hijo será el rey, usted no, ¿vale? Bien. En 1953 se produce el pacto entre Estados Unidos y Franco, que hacen de las bases militares españolas en España, pues lo que sería pues un puente aéreo y naval de camino a Oriente Próximo, que le interesa tener controlado el gobierno de los Estados Unidos. Y en 1955 España forma parte de la ONU. Es decir, por alguna razón, toda esta resolución del problema fascista en España y catalán, pues se pactó de muchas maneras, y los catalanes aquí pues fueron un poco sacrificados. Hubo un pacto entre España y Estados Unidos, y hubo un pacto entre Franco y la monarquía, que fue más poderoso que cualquier alzamiento o cualquier declaración internacional de los catalanes, que a partir de ese momento, 1946-47, pues tiraron la toalla porque se dieron cuenta de que su oportunidad ya se había acabado en ese momento de la historia. Como compensación, resaltar que Josep Tarradellas, que fue fiel a este proyecto masón, que fue fiel a la monarquía y que aceptó las condiciones que se le impusieron en 1976, es invitado por el gobierno de España cuando el rey introduce la democracia en España. Y bueno, ahora sabemos que los mismos que negociaron con él le dijeron, Tarradellas, te vamos a dar este honor, volver como un héroe a Cataluña, pero vas a renunciar a hacer cualquier intento de unificar las tierras catalanas de Valencia, Mallorca y Cataluña. Esto lo dejó en el escrito los secretarios del presidente del gobierno, que también que ya son ganas de dejar escrito esto para que luego la gente se ponga poco tensa, porque es bastante lamentable, por no decir humillante, para los catalanes. Pero bueno, la cuestión es que Josep Tarradellas pues gestionó en su momento su poder, su circunstancia familiar personal o lo que sea. Josep Tarradellas, recordemos, fue liberado por las presiones diplomáticas del bloque de los aliados y no se sabe cómo fue liberado. Entonces, cuando uno tiene esa deuda, pues ocurren cosas como pues, que se convierta en una persona poderosa al servicio de los aliados por los intereses geopolíticos.
¿Qué aprendizaje he recibido de esta experiencia? De haber hecho este libro y de haberlo compartido. Pues que entre 1926 y 1945, en 26 empieza la revolución en Cataluña. Hay un proyecto de liberación nacional de Máximos en Cataluña que acaba boicoteado por uno de político menor que es deshonesto. Luego, punto 2. España sabe que entre 1936 y 1939, que es la Guerra Civil Española, ninguna nación ni la Sociedad de Naciones impidió la victoria fascista. Y que en 1955, que es el tiempo que se negoció la aceptación de España gobernada por Franco en el espacio internacional, Franco se salió con la suya. Y el rey Borbón, en 1975, fue coronado por Franco. España se siente impune también ante los hechos del referéndum que los catalanes ejercieron en 2017 y ahora por eso los persigue judicialmente. Punto 3. El derecho internacional, como el de los pueblos y el de las culturas, el de la vida en la tierra, los derechos humanos, etc., se gana luchando. No existe un derecho internacional garantizado porque existen relaciones de poder. Hay un proyecto más justo en teoría que técnicamente quien lo quiere impedir tiene margen para ser violento y practicar el abuso. Punto 4. Conviene entender mejor dónde empieza y dónde acaba la justicia internacional y dónde está el terreno imperfecto. Actualmente, la Carta de las Naciones Unidas no tiene prevista ninguna solución para Cataluña. Punto 5. La mesa de negociación que se ha abierto recientemente entre Cataluña y España no está en el espacio del derecho internacional, que es donde deberían estar. Y punto 6. Cataluña pierde sus derechos internacionales. Eso también lo dice la apelación y lo resalto aquí como punto final. Pierde sus derechos internacionales en el Tratado de Utrecht de 1713. Cuando negocian España y el Imperio Británico el reparto de los poderes del mundo y empieza entonces el Imperio Británico. Los pierde luchando, defendiéndolos, y España los vence mediante el uso de la fuerza por el derecho de conquista. Ese es el camino que se debe recorrer. Debemos de volver al Tratado de Utrecht y volver a reescribirlo. Hacer memoria y reescribir la historia consensuada, si está mal escrita, es nuestro deber. Es el derecho de autodefensa, del derecho natural del pueblo catalán. Dicho esto, que es el aprendizaje que se desprende de este libro, que bueno, que podría ser una novela, pero no es una novela, es una historia real, que la vamos a hacer, voy a hablar un poco de cuál ha sido su repercusión, porque no es fácil que este libro pues, tenga repercusión en el momento actual. Primer punto, hay un silencio mediático. En primer lugar, porque el autor, que soy yo, es desconocido. Yo no soy nadie que sea reconocido por nadie en Cataluña. Soy un simple profesor de Ciudad Juárez con mucha honra. Luego, el tema es decepcionante para todos los catalanes. Porque los catalanes no sabíamos que había habido toda esta historia. Entonces, pues, ¿por qué no hemos tenido derecho a saber que existió? Y también los catalanes pues, habíamos puesto mucha esperanza en lo que sería el retorno de Josep Tarradellas. No sabíamos quién fue Josep Tarradellas o qué hizo, que no niega su mérito, pero sí que es responsable directo del borrado de esta historia al servicio de los intereses geopolíticos. Bien. Punto 2. Cataluña está siendo observada por el orden internacional. Esto es una convicción. Luego, punto 3. España tiene al catalanismo amenazado, reprimido política y judicialmente. Y el punto 4, se ha abierto una mesa de negociación España-Cataluña que huye de la repercusión internacional. Por todas estas razones, el libro pues, es incómodo. Entiendo, aparte de que el autor es desconocido y que el tema es decepcionante para los catalanes. Pero en cambio, hemos tenido suerte. Me siento muy afortunado porque hay difusión y cita de este trabajo y de la apelación en el Archivo Nacional de Cataluña. Pero ojo, en ese documento, en esa web oficial, se desata la apelación, pero no el pulso político internacional entre los poderes implicados, que nos incumben, pues no solamente a nosotros, también incumben a otros poderes que en su momento fueron importantes, ahora desconozco, yo creo que no, que fueron la francmasonería y también los intereses geopolíticos del Reino Unido y de los Estados Unidos. Entonces, para finalizar, pues un mensaje.
conviene recuperar la visión del respeto a la conciencia, la libertad y la dignidad de los pueblos y las personas. Esto me gustaría compartir, no sé si se va a ver, el documento de la apelación que ha informado el Archivo Nacional, he publicado en el YouTube. ¿Veis mi pantalla? Una carpeta. Sí, sí se ve. Sí, Perfecto, sí. pues son 30 segundos que nos va a mostrar el documento que ha puesto a la luz este verano la Generalitat de Cataluña.